Bloque 1. Introducción intrigante al tema. Imagina 4 siglos sobre los que prácticamente no se sabe nada. Esto no es ciencia ficción, sino una realidad. El período entre los siglos 6 y 10 en la historia de Europa a menudo se llama años oscuros. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el continente se sumió en el caos, tribus bárbaras inundaron el oeste, las ciudades cayeron en ruinas y la cultura y la ciencia se degradaron. Sin embargo, lo más sorprendente es la casi total ausencia de registros confiables de este tiempo. Los historiadores solo mencionan unas pocas figuras clave, como Carlomagno, y luego saltan directamente a la Alta Edad Media. ¿Qué sucedió durante estos 400 años? ¿Por qué este periodo sigue siendo una mancha blanca en las crónicas históricas? En este video, intentaremos revelar los misterios de los siglos perdidos. ¿Listo para viajar en el tiempo? Bloque 2. El fin del Imperio Romano y el inicio del caos. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 fue un punto de inflexión en la historia de Europa. El imperio, que durante mucho tiempo había sido el centro de la civilización, colapsó bajo la presión de tribus bárbaras como los godos, vándalos y francos. Estos pueblos, atraídos por las riquezas de Roma, comenzaron a migrar masivamente hacia el oeste. Sin embargo, su invasión no llevó a la creación de nuevos estados, sino al caos. Las ciudades fueron destruidas, las carreteras cayeron en desuso y el comercio prácticamente cesó. El poder central desapareció, y Europa se fragmentó en numerosos pequeños territorios gobernados por líderes locales. Este período marcó el comienzo de los llamados años oscuros, cuando el nivel de vida disminuyó drásticamente y la cultura y la educación estaban al borde de la extinción. Pero, ¿qué sucedió después? Bloque 3. La migración de pueblos y la formación de nuevos estados. Después de la caída de Roma comenzó una era conocida como la Gran Migración de Pueblos. Tribus bárbaras como los francos, lombardos, anglosajones y eslavos se establecieron en nuevos territorios. Sin embargo, su cultura y organización social eran muy diferentes de la romana. Por ejemplo, los francos, que más tarde fundaron el reino franco, estaban organizados en pequeñas comunidades familiares. No tenían una escritura desarrollada y dependían de las tradiciones orales. Esta es una de las razones por las que hay tan pocos registros escritos de este período. Sin embargo, algunas tribus lograron unirse y formar estados más grandes. Por ejemplo, el reino franco bajo la dinastía merovingia fue uno de los primeros intentos de restaurar el orden en Europa. Sin embargo, la mayoría de estos estados se desintegraron rápidamente debido a conflictos internos. Bloque 4. La falta de fuentes escritas. Uno de los mayores misterios del período, entre los siglos 6 y 10, es la casi total ausencia de fuentes escritas. Después de la caída de Roma, la alfabetización se volvió extremadamente rara, y los libros y documentos fueron destruidos o perdidos. La mayoría de los textos que sobrevivieron fueron escritos por figuras religiosas, que solo describían eventos relacionados con la Iglesia. Además, muchos registros se perdieron debido a guerras, incursiones y catástrofes naturales. Por ejemplo, los vikingos, que realizaron incursiones en Europa durante los siglos del 8 al 10, a menudo destruían monasterios donde se guardaban manuscritos. Esto complica aún más la comprensión de lo que ocurrió en este período. Los historiadores se ven obligados a basarse en hallazgos arqueológicos, como ruinas de asentamientos, armas y ornamentos, para reconstruir los eventos de esos tiempos. Sin embargo, incluso estos proporcionan solo una imagen fragmentaria. Bloque 5. Carlomagno y el intento de renacimiento. Una de las pocas figuras destacadas de este período fue Carlomagno, 742-814, rey de los francos y primer emperador de Europa Occidental. Intentó restaurar el esplendor cultural y político del Imperio Romano, creando el Imperio Carolingio. Carlomagno llevó a cabo una serie de reformas destinadas a promover la educación, la cultura y la administración. Fundó escuelas en los monasterios, donde se enseñaba lectura, escritura y latín. Este período se conoce como el Renacimiento carolingio. Sin embargo, después de su muerte, su imperio se dividió rápidamente. Sus herederos no lograron mantener la unidad del Estado, y Europa volvió a sumirse en el caos. Esto subraya una vez más lo frágil que era la estabilidad en este período. Bloque 6. El papel de la Iglesia en los años oscuros. La Iglesia fue una de las pocas estructuras que mantuvieron continuidad durante los años oscuros. Los monasterios se convirtieron en centros de conocimiento y cultura, donde se copiaban libros y se conservaban antiguos textos. Sin embargo, la influencia de la Iglesia fue ambivalente. Por un lado,
contribuyó a la preservación del conocimiento y la propagación del cristianismo. Por otro lado, sus intereses a menudo entraban en conflicto con el desarrollo de la cultura secular. Por ejemplo, muchos tratados científicos de la antigüedad fueron destruidos porque se consideraban paganos. Además, la Iglesia jugó un papel importante en la política. Apoyaba a algunos gobernantes, como Carlomagno, pero también intervenía en los asuntos de los estados, lo que a menudo provocaba conflictos. Bloque 7. Los vikingos y su impacto en Europa. En los siglos del 8 al 10, Europa fue sacudida por las incursiones de los vikingos, guerreros escandinavos que realizaban ataques en las costas de lo que hoy es Inglaterra, Francia y otros países. Saqueaban ciudades, monasterios y rutas comerciales, causando enormes daños a la economía de la región. Sin embargo, los vikingos no fueron solo destructores. También fundaron asentamientos y rutas comerciales que favorecieron el desarrollo de nuevas conexiones culturales. Por ejemplo, los normandos, descendientes de los vikingos, más tarde crearon el Ducado de Normandía en Francia. Las incursiones vikingas complicaron aún más la situación en Europa, que ya estaba sumida en el caos. Sus acciones fueron una de las razones por las que este período está tan mal documentado. Bloque 8. Teorías de conspiración y versiones alternativas. Algunos investigadores creen que los años oscuros no son simplemente un período de decadencia, sino un tiempo que fue deliberadamente ocultado. Es posible que existieran civilizaciones avanzadas o tecnologías de las que no sabemos nada. Otra teoría sugiere que la cronología de este período fue distorsionada artificialmente. Por ejemplo, algunos estudiosos proponen que algunos eventos fueron trasladados a otras épocas para crear la ilusión de una continuidad histórica. Aunque estas teorías parecen fantásticas, subrayan cuán poco sabemos sobre los años oscuros. Quizás futuras investigaciones ayuden a resolver este misterio. Bloque 9. Hallazgos arqueológicos y su importancia. La arqueología juega un papel clave en el estudio de los años oscuros. Gracias a las excavaciones, los científicos han descubierto numerosos artefactos que ayudan a reconstruir la vida de las personas de esa época. Por ejemplo, los restos de asentamientos muestran que la gente vivía en pequeñas aldeas, dedicándose a la agricultura y los oficios. También se han encontrado objetos que indican el comercio entre diferentes regiones. Sin embargo, los datos arqueológicos a menudo son contradictorios y no proporcionan una imagen completa. Muchos hallazgos se interpretan de diferentes maneras, lo que genera nuevas preguntas. Por ejemplo, algunos artefactos sugieren la existencia de tecnologías avanzadas o conexiones culturales que son difíciles de explicar en el contexto del declive general. A pesar de todo, la arqueología sigue siendo una de las pocas formas de echar un vistazo a este período misterioso. Cada nuevo hallazgo nos acerca a entender qué ocurrió en Europa entre los siglos 6 y X. Bloque 10. ¿Por qué este período se llama Mancha Blanca? El término Mancha Blanca describe perfectamente el período entre los siglos 6 y X. Es un tiempo sobre el que sabemos muy poco, y lo que sabemos a menudo es contradictorio. Las principales razones son: falta de fuentes escritas. La mayoría de los textos de ese tiempo fueron destruidos o perdidos. Los que sobrevivieron fueron escritos por figuras religiosas y reflejan solo un estrecho rango de temas. Fragmentación política. Después de la caída del Imperio Romano, Europa se dividió en numerosos pequeños estados que libraban guerras entre sí. Esto dificultaba la creación de un registro histórico unificado. Decadencia cultural. El nivel de alfabetización disminuyó drásticamente, y la educación se convirtió en prerrogativa de la Iglesia. Esto llevó a que muchos eventos simplemente no fueran documentados. Incursiones y destrucción. Vikingos, magiares y otros grupos realizaron incursiones, destruyendo ciudades, monasterios y archivos. Todos estos factores crearon una brecha en la historia que aún es difícil de llenar. Bloque 11. Importancia de los años oscuros para la actualidad. Aunque los años oscuros a menudo se asocian con el declive, jugaron un papel importante en la formación de la Europa moderna. Fue durante este periodo cuando comenzaron a formarse estados nacionales como Francia, Alemania e Inglaterra. Además, este periodo muestra lo frágil que puede ser una civilización. La caída del Imperio Romano y el subsiguiente caos sirvieron como una lección para las generaciones futuras. Nos recuerdan la importancia de preservar el conocimiento, la cultura y la estabilidad. Hoy, cuando enfrentamos desafíos globales como el cambio climático y las crisis políticas, la historia de los años oscuros puede servir como una advertencia. Nos recuerda que incluso los imperios más poderosos pueden colapsar si no se presta atención a aspectos clave del desarrollo de la sociedad. Bloque 12.
Conclusión: el período entre los siglos VI y X sigue siendo una de las páginas más misteriosas de la historia de Europa. Hemos examinado los principales eventos que llevaron a la caída del Imperio Romano, la migración de pueblos, el papel de la Iglesia y la influencia de los vikingos. Sin embargo, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Por qué este período está tan mal documentado? ¿Qué ocurrió en Europa durante estos 400 años? ¿Y por qué la historia salta directamente a la Alta Edad Media? Quizás futuras investigaciones ayuden a revelar los misterios de los años oscuros. Los hallazgos arqueológicos, nuevos métodos de análisis y la reinterpretación de datos antiguos pueden arrojar luz sobre este período enigmático. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal Historias en el Tiempo. Regularmente compartimos información sobre los misterios más interesantes de la historia y fenómenos culturales. Y en los comentarios comparte tu opinión. ¿Qué piensas de los años oscuros? Hasta la próxima.